Viva Mejor presenta Salud Emocional, Bienestar Físico, Solución de Conflictos, Vida en Pareja, Educación de Calidad, Alimentación Saludable, Vida en Familia. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Viva Mejor, el programa de la familia. Hoy tenemos un tema muy particular, muy especial para toda la familia, y es las emociones en el núcleo familiar. Así que vamos a hablar muchas cosas interesantes, y para ello tenemos como invitado nuevamente al doctor Roberto Moreno. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, José Antonio, una alegría estar aquí. Gracias por tu invitación. Bueno, y queremos que para comenzar todos entremos en materia y nos pongamos en consonancia con una espectacular cápsula que viene a continuación. Aquí está. Hola, queridos. Quiero hablarles de una palabra muy importante que debe siempre estar a flor de nuestros labios. Y esa palabra es gratitud. ¿En algún momento has expresado gracias a otra persona? ¿Has esperado que quizás en algún momento alguien te diga un gracias, Dios se lo pague? Es importante que nosotros como hijos de Dios, seres humanos aquí en esta tierra, necesitamos siempre tener en nuestro corazón palabras de bondad, pero especialmente palabras de gratitud. Y quiero compartir con ustedes de dónde viene esa palabra, y es importante recordar que la palabra gratitud significa un sentimiento de reconocimiento o agradecimiento que una persona tiene hacia aquella que le ha hecho un favor. Qué importante es entonces nosotros tener siempre palabras de agradecimiento hacia alguien que nos hace un favor. Pero hay un poco más que es importante recalcar respecto a la palabra gratitud. La gratitud, esa palabrita, viene del latín, y es importante que en latín es gratitudo, que significa gratitud, que expresa una linda cualidad en nosotros los seres humanos. Entonces, la palabra gratitud como un valor es una virtud que presenta ciertos individuos con el objetivo de agradecer a alguna persona que le ha concebido una ayuda, que ha sido bondadoso en algún momento, en alguna circunstancia. Queridos, permítame preguntarle en este momento, ¿alguna vez ¿has sentido el deseo de agradecerle a otra persona por algo que le ha hecho? Permítame decirle que es importante que no seamos desagradecidos, porque en nuestro mundo hay seres humanos desagradecidos en todos los lugares. Pero es importante siempre conservar un espíritu de gratitud por todo lo bueno que nos sucede a diario. Quizás, querido amigo que me oyes en este momento, esté pasando por un momento donde alguien te hizo un favor y olvidaste dar las gracias. O quizás hiciste un bien a un ser amado, y déjeme decirle que deben hacer desde lo profundo del ser, así no nos digan gracias. Pero es interesante que las Sagradas Escrituras, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos del 16 al 18, dice lo siguiente: Estad siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios por toda situación, porque esta es su voluntad de ustedes o para ustedes en Cristo Jesús.
Vean qué texto tan especial. Estén siempre alegres, estén siempre felices sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Querido amigo, es importante que nosotros como seres humanos debemos siempre estar agradecidos. No importa qué situación estés viviendo en este momento. Quizás tenga dificultades en su relacionamiento con ese ser amado. Quizás hay problemas en el hogar. El Señor nos dice en su palabra, den gracias en toda situación. Debemos ser siempre agradecidos. Por lo tanto, no importa qué situación tengas que vivir en esta tierra, no importa qué momento difícil estés pasando en este momento, pero déjame decirte, siempre conserve un corazón alegre, siempre esté dispuesto a dar gracias a Dios. Y cuando tienes ese espíritu de gratitud al Señor, entonces Dios te va a bendecir en todo lo que hagas aquí en esta tierra. Entonces, la palabra que hemos aprendido en el día de hoy es gratitud. Y no olvidemos, gratitud es un sentimiento de reconocimiento o agradecimiento hacia una persona que nos ha hecho un favor. Querido amigo, apreciada amiga, ¿tienes a alguien para agradecer? ¿Hay alguien que te haya bendecido? ¿Hay alguien que te haya hecho un favor? Sea agradecido. Llámalo en este momento, colócale un mensaje por las redes sociales y siempre tenga un espíritu de gratitud. Pero más que en nuestras relaciones entre seres humanos, tenemos a un ser supremo que debemos darle todos los días gracias. Gracias por el día que te concede. Gracias por la familia que te ha permitido. Gracias por el trabajo que tienes. ¿Saben? Siempre conservar un corazón agradecido con Dios. Que Dios te bendiga. Bien, las experiencias nos han enseñado que es bien importante vivir las experiencias y no reprimirlas. Estas emociones, cuando son agradables y son importantes, es importante no reprimirlas. Y nos van a ayudar a tener un estado especial, nos van a ayudar a sentirnos bien con nosotros y con los demás. Qué interesante es nuestro público que comenta acerca del especial tema de hoy. Y para ello, como les he dicho, tenemos al doctor Roberto Moreno. Él es terapeuta familiar. Doctor, ¿cómo vio las respuestas del público acerca de si reprimen o no sus emociones? Es una pregunta interesante, porque en nuestras sociedades sudamericanas, José Antonio, hemos enseñado a nuestros hijos a reprimir emociones. Emociones naturales, primarias. Te pongo un ejemplo. Los padres pensaban que los niños, los varones, no debían llorar cuando experimentaban un dolor, cuando se caían. Usted es un varoncito, usted no tiene que llorar. Esa es una expresión natural, fruto de una emoción llamada dolor. Y reprimirla lo que produjo fue lagunas emocionales que en el transcurso del tiempo la factura se le pasó al individuo. Las emociones primarias hay que vivirlas, hay que adaptarlas a nuestra vida. Doctor Moreno, ¿y por qué es importante el trabajo de las emociones en el núcleo familiar? Porque es importante cuidar las emociones, ¿no? Dentro del núcleo familiar. A ver, permíteme remontarme un poquito más lejos de tu pregunta. La salud es fundamental en la vida del ser humano.
Y para la Organización Mundial de la Salud no es otra cosa que el equilibrio que existe entre la dimensión física, mental y social en la naturaleza de un individuo. Entonces, una persona con frágil salud emocional es una persona que no puede cumplir su rol dentro de la familia. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Un padre con depresiones clínicas crónicas, que se inhibe, que tiene temor, que se encierra, que no quiere salir a la calle, ¿cómo va a poder desarrollar su rol de padre? Imposible. ¿Qué trae con ello? Una familia afectada con problemas de disfuncionalidad. Usted nos hablaba de unas emociones primarias. Explíquele un poco a nuestra audiencia qué es eso de emociones primarias y cómo las podemos identificar dentro de la familia. Gracias, José Antonio. Las emociones primarias, queridos amigos, son fenómenos psíquicos que por lo regular, por supuesto, afectan a todo el ser humano. Estas emociones son naturales, nacemos con ellas. Por lo tanto, tenemos que adaptarlas en nuestra vida, aprender a vivir con ellas, vivirlas. Por lo regular, estas emociones primarias duran un tiempo y se agotan a sí mismo. Ejemplo de emociones primarias, la alegría. La alegría, el gozo, es una emoción primaria. El ser humano ante un hecho que genera gozo, alegría para su ser, debe vivir ese momento. La tristeza es otra emoción primaria. Ante una situación de pérdida, lo natural es que la tristeza venga a tu vida. El temor es otra emoción primaria. La ira es otra emoción primaria. Y repito, son naturales. Nacen con usted. Son saludables. Es la forma como el cuerpo reacciona ante la situación que estamos viviendo y debemos vivirlas a plenitud. Definitivamente el campo de las emociones es muy importante. La gente no tiene en cuenta que es clave saber controlarlas, ¿cierto? Doctor, ¿cómo podría una persona entender sus emociones? Porque hay muchas personas que no le paran bolas, digámoslo así, y obviamente deben empezar a entender sus emociones para poderlas controlar y obviamente tener un hogar sano o saludable. Interesante tu pregunta, José Antonio. Las emociones primarias son saludables, son naturales, pero estamos usando una terminología común. No solamente se llaman emociones primarias, tienen otros nombres. Pero ya que he usado esa nomenclatura, voy a referirme a otro tipo de emociones, que son las emociones secundarias. ¿Qué son las emociones secundarias? Son aquellos fenómenos psíquicos que se prolongan en el tiempo, que el ser humano no los controló, los dejó actuar libremente y devinieron en situación de morbo, de enfermedad. Por ejemplo, la tristeza, que es una emoción primaria, si tú no la controlas y permites que se prolongue en el tiempo y actúe libremente, va a devenir en una emoción secundaria que se llama depresión. Y la depresión es una enfermedad. Por lo tanto, debemos aprender a controlar nuestras emociones. A ello, en las ciencias de la conducta humana, se ha llamado inteligencia emocional. No permitir que las emociones actúen desenfrenadamente, sino que nuestra razón pueda ejercer control sobre ellas. Muy bien, vamos a nuestro segundo corte. No sin plantearle, doctor, primero que después de que volvamos nos cuente acerca de cómo ve las sociedades modernas, cómo ve las emociones en las sociedades modernas. Así que por favor no se muevan, ya regresamos a nuestro programa Vivo Mejor.
El poder de la esperanza es un libro pensado para evitar la depresión, aprender a controlar el estrés y superar la culpa. En este libro encontrarás orientación práctica y otros temas de gran interés. Llama a los siguientes números o escríbenos a nuestro correo y adquiere totalmente gratis el libro El Poder de la Esperanza. En Viva Mejor, lo más importante es cuidar tu salud. Por eso trabajamos con productos y alimentos de la mejor calidad para brindarte un menú saludable y balanceado. Viva Mejor, restaurante y tienda vegetariana. Regresamos a Viva Mejor, el programa de la familia, hoy con las emociones en el núcleo familiar. Doctor, hemos hablado de la salud emocional en diferentes tópicos e instancias. Háblenos, de acuerdo a su experiencia, de la salud emocional en las sociedades modernas. ¿Cómo percibe usted esa salud? José Antonio, estamos viviendo una etapa crítica. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos indica que para el año 2030 la depresión clínica será prácticamente una plaga universal. Y en algunos países hoy la depresión clínica es la segunda causa de muerte. Imagínense. Es decir, estamos viviendo crisis intensas de salud emocional en las sociedades modernas. Les voy a poner un ejemplo típico. El estrés postraumático era una alteración emocional severa que afectaba de manera predominante a las personas que iban a la guerra. Vivían situaciones límites, extremas, terribles. Y esa gente venía desequilibrada emocionalmente. El estrés postraumático. Pero hoy tenemos estrés postraumático después de la organización de una ceremonia de bodas. O un estrés postraumático posparto. ¿Qué está pasando? Hay un concepto muy reconocido dentro de las ciencias de la psicología humana, que es la resiliencia emocional. La resiliencia emocional es la capacidad que una persona tiene, la capacidad de resistencia emocional que una persona tiene para enfrentar las demandas de la vida. Esa capacidad cada vez es menor en los seres humanos. Hoy lamentablemente tenemos depresión en niños, en adolescentes, y es un espectro de la sociedad humana donde está creciendo este drama. Se ha disminuido dramáticamente la capacidad emocional de resistir los embates propios que esta vida tiene. Así que el panorama de la salud emocional en las sociedades modernas es lamentable, complicado. En nuestro programa el público es muy importante. Por eso nuestros televidentes tienen una pregunta muy especial para nuestro invitado. ¿La ira es una emoción positiva o negativa? La ira es una emoción primaria, querido amigo. Nos alegra tu pregunta y nos alegra que te conectes con nosotros. La ira es una emoción primaria, por lo tanto es positiva. Lamentablemente le hemos dado un falso concepto a esta emoción. Por ejemplo, en términos cristianos se ha confundido la ira con la cólera o el odio, que ya es una emoción secundaria. La ira es el fenómeno psíquico que te permite enfrentar los desafíos de la vida. Actuar de manera justa ante las demandas de la vida. Permítanme poner un ejemplo, ya que mencioné al mundo cristiano, un ejemplo cristiano. En cierto momento Jesús estuvo frente al templo y vio que un grupo de personas habían hecho del templo un mercado. Y tuvo ira. Ira, Jesús, el Hijo de Dios, y sacó unas cuerdas y expulsó a los mercaderes del templo.
¿Esa es una emoción negativa? Por supuesto que no. Es una emoción primaria que le permitió actuar en justicia. La ira es lo que habilita al ser humano, es la emoción que habilita al ser humano para que él alcance sus blancos, sus objetivos, se supere, para que actúe de manera correcta en este mundo. Muy bien, ahora hablemos un poco de esas dimensiones emocionales, diferencias diferentes entre hombre y mujer. Háblenos un poco de ello, doctor. Sí hay diferencias, a veces las hemos magnificado. El cerebro está compuesto por dos hemisferios, José Antonio, el izquierdo y el derecho. Y en las mujeres, las conexiones dendríticas entre ambos hemisferios, especialmente la mayor llamada cuerpo calloso, son mayores que en los varones. Eso hace que ellas vivan la vida con un grado mayor de sensibilidad. Por supuesto, la mujer es mucho más sensible. Es una mujer cuyas prioridades en su vida guardan relación con esto. Por ejemplo, la amistad, la intimidad, la camaradería con su compañero es uno de sus objetivos primarios y esto tiene que ver con su vida sensible. ¿Y en el hombre? ¿Cuál es la diferencia entonces con el hombre? El hombre es más práctico, está más determinado hacia la acción. Por eso para el hombre su vida es muy importante, sus logros, las cosas que ellos alcanzan. Esa quizás puede ser un ejemplo de las diferencias que usted me está solicitando. Muy bien, queridos amigos, recuerden que ustedes nos pueden escribir a este teléfono, a este email o llamarnos a este teléfono para preguntar aún más cosas a nuestros invitados especiales de este programa. Y dejamos entonces ahora un espacio para que usted, doctor, nos pueda redondear todo el tema de hoy y hacer una reflexión bien especial para nuestro público que nos está observando. Si tú me permites unos 10 segundos previos hablarle a nuestro auditorio, a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, hemos implementado un centro de terapia familiar aquí para la ciudad de Bogotá y muy pronto dentro de los caracteres pequeños va a salir el lugar, los días y la hora, porque ya hay personas que nos han estado llamando para pedir una entrevista de corte personal. Con mucho gusto estaremos a vuestra disposición. Queridos amigos, tú has cuidado muchas áreas de tu salud. Has hecho ejercicios, muy bien. Has cuidado una higiene de tu sueño, muy bien. Has cuidado tus alimentos, hoy está en boga esto, Cuidar el alimento que nosotros ingerimos, pero hemos descuidado nuestra salud mental. Y es fundamental, porque la torre de control de tu vida está aquí, en tu mente. Así que cuida tu mente, cuida tus pensamientos y esto va a devenir en mejor salud que te permitirá disfrutar de mejor manera la vida. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta hora. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a ustedes. No olviden, quédense con nosotros en www.vivamejortv.com. Nos vemos en el próximo programa.